Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Performance Testing usando JMeter. Hoy vamos a trabajar con los Logic Controllers y vamos a trabajar específicamente 6 de ellos: el Throughput Controller, While Controller, For Each Controller, el Inner Leaf Controller, Once Only Controller y Loop Controller. Vamos a configurar nuestro script, a trabajar con ellos y ver cómo funcionan estos elementos dentro de nuestro script de trabajo. Bienvenidos. Bueno, muy bien, entonces abrimos nuestro plan de pruebas, el mismo que hemos venido trabajando, y lo primero que debemos entender es qué son esos controladores lógicos. Y estos elementos, pues básicamente lo que nos permiten es determinar el orden en el que se van a ejecutar las muestras en nuestro script, ¿sí? Si bien JMeter ya tiene un orden de ejecución con el cual trabaja, que es este que tenemos acá, pues las muestras y los controladores lógicos sí se ejecutan en el orden en el cual usted los defina en su script de pruebas. Pare de contar. Bien, entonces de ese modo es que va a, digamos, a alterar o no el curso de la ejecución. Y adicional a ello, como su nombre lo indica, son controladores lógicos que muchos de ellos tienen un objetivo y una lógica específica. Entonces, como es el caso que vamos a ver, vamos a agregar un Throughput Controller que tiene una función en concreto. ¿Bien? Entonces, si yo lo colocara acá, digamos que en la ejecución de todo nuestro hilo, pues no se vería alterado, solamente cuando entre aquí, digamos, a ese controlador que tiene una función en específico y la aplicaría ahí. Entonces ya lo vamos a ver en la práctica. Vamos a agregar aquí a nuestra petición comprar. Vamos a agregar nuestro Logic Controller, nuestro controlador lógico. Fíjense que aquí no lo tenemos dada, digamos, la jerarquía de los elementos con la cual trabaja JMeter, pues está por encima de el elemento de muestra o del sampler. Entonces vamos a insertarlo desde acá, Insert Parent, y ahí nos aparece el Logic Controller. Bien, y aquí vamos a buscar el Throughput Controller. Entonces fíjense que ya quedó dentro de este elemento nuestra muestra o nuestra petición comprar. Muy bien, entonces, ¿qué es el Throughput Controller? Este controlador le va a permitir al usuario determinar el desempeño de la prueba, ¿sí? Y en este caso, pues del único grupo de hilo que tenemos, que es este de acá, entonces vamos a poder definir acá o configurar el desempeño que nosotros queremos para esta petición comprar, ¿sí? O llamémoslo definir la frecuencia con la que se van a ejecutar los hilos definidos en esta prueba, ¿sí? Entonces hay dos formas de definir ese throughput o ese desempeño, y es por ejecuciones totales o por porcentaje, ¿sí? Entonces por porcentaje quiere decir que yo le voy a decir qué porcentaje de esas muestras que se van a ejecutar en nuestra prueba, ¿sí? De esto, quiero que entre y respondan a esta petición con la que yo considero que debería responderme el servidor, y quiero que me trabaje con ese porcentaje de desempeño, ¿sí? De todas las muestras totales, como si hubiese un universo y de ese universo tomo una muestra, ¿sí? Y en ejecuciones totales va a trabajar con el valor que nosotros le indiquemos. Eso quiere decir que con ese número de usuarios que nosotros le coloquemos acá como desempeño, pues una vez se cumpla esas ejecuciones de esas muestras, pues el controlador para y deja de ejecutarse, ¿sí? Entonces el valor que vamos a colocar, digamos, lo definimos acá. Si es por porcentaje, pues aquí definimos el porcentaje de esta manera. Si es total, de igual manera, ¿sí? Va a funcionar. Entonces quiere decir que el desempeño que le estamos diciendo acá es de 50 hilos, o del 50% de, en este caso, el 50% de los hilos que están configurados en la prueba y que van a pasar por acá, ¿sí? Entonces en ese sentido quiere decir que de estos 10 hilos que van a pasar por comprar, solamente quiero que me responda con 5. ¿Sí? Entonces solo se van a generar 5 muestras. De esa forma yo controlaría el desempeño, y por supuesto si lo queremos hacer así, digamos basados en un contexto real, entonces yo podría configurar los demás elementos de mi grupo de hilos
con un throughput controller, de modo que buscando una uniformidad o una coherencia en la ejecución, ¿sí? Entonces, en este caso tengo un grupo de hilos que va a ejecutar 10 usuarios, ¿cierto? Entonces, digamos, basado en el contexto de negocio, de sus objetivos de prueba, por supuesto orientados al negocio, entonces ustedes ya determinan cuántas personas, en este caso son 10, ¿cierto? Las que va a aceptar su servidor, pero entonces ustedes la reciben en el home y necesitamos que responda a esa demanda, pero resulta que de esa demanda hay muchos que llegan a loguearse, entonces ustedes pueden generar una nueva petición de login, digamos, y pueden manejar un throughput controller para ese desempeño, entonces de ese 100%, entonces quiero que responda a un 70% que sabemos que se va a loguear, y ya digamos en un contexto de negocio, y luego de ese 100%, es decir, de mis 10 usuarios, ¿cuántos reservan? Entonces, ustedes pueden colocar un controlador ahí también. Entonces, si aquí manejaron un 20%, un 50%, aquí ustedes pueden manejar un 30%, aquí un 10%, y el otro 10 restante acá, y están distribuyendo el 100% de su universo, lo están distribuyendo en todas sus peticiones, ¿sí? Entonces, de esa forma, digamos, tendría un poquito de sentido, donde en el home pues reciben los 10 usuarios, de esos 10 usuarios en reservar quedaron 8, aquí en compras de esos 8 pues ya van 5, y finalmente los que terminaron la transacción fueron 3, ¿sí? Un ejemplo. Entonces básicamente es lo que podríamos hacer con este throughput controller. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a dejar el home, esta petición la vamos a dejar tal cual, reservar, digamos que podríamos generar ahí un controlador también, ¿sí? En donde podríamos manejar ahí el 70% y aquí el 50% tal como lo tenemos acá. Entonces hagamos el ejercicio. Agregarle un throughput también por porcentaje, fíjense, y le vamos a configurar el 70%. Bien, entonces eso quiere decir que el 70% de mi muestra o de mis usuarios sería 7. Entonces de 10 en home ya llegamos únicamente a tener un desempeño reservar de 7, entonces solamente me va a permitir esos 7, y luego aquí va a tener de esos hilos, del total de los hilos van a pasar el 50%. Entonces 5 hilos o 5 muestras se van a generar aquí en comprar. Bien, y ya podríamos terminar la prueba. Inclusive tendría que, digamos, pues para ser coherente con lo que acabamos de decir, pues tendríamos que, digamos, modifiquemos acá un 40% y acá manejemos un 60% de nuestro gran total. Pues finalmente están en el mismo nivel, están en el mismo orden, entonces se ejecutaría de esta misma manera. El home, luego pasaría a este controlador, luego a este, ¿sí? En donde los hilos aquí ya se filtrarían, solo 6 hilos se trabajarían acá, aquí luego serían 4 hilos, y acá finalizarían pues todos los hilos. Entonces digamos que aquí no, pues también colocaríamos un controlador de este tipo, y le podríamos decir 60, ponemos acá un 30%, y aquí manejemos total ejecuciones, que sería el 10%, eso quiere decir que sería un usuario, pues para el caso de nuestra muestra, ¿sí? Entonces los 10 usuarios se van a generar aquí en home, 10 muestras, luego pasamos a reservar, que estaríamos hablando de 60, ¿cierto? Estaríamos hablando del 60%, ¿sí? Es decir, 6. Y aquí, que es comprar, estaríamos hablando del 30%, es decir, 3. Y finalmente aquí terminaríamos con un usuario. Total ejecución es 1. ¿Sí? Es confirmar. Confirmación. Bien. Entonces fíjense, el 60% de los hilos, entonces 6 hilos, en este caso sería el 30% de los hilos, que serían 3 hilos, ¿sí? Y finalmente, pues para confirmación solo uno terminaría la transacción.
¿sí? Digamos que esa configuración, ya viéndolo desde el punto de vista de negocio, el contexto de su negocio, de las pruebas, de la necesidad de desempeño de su aplicación, pues ustedes definirán si este será el controlador que ustedes requieren para su prueba, si les funciona o no. Bien, entonces vamos a trabajarlo con este ejemplo muy sencillo a ver cómo nos resulta. Y, bueno, y para hacerle seguimiento, pues lo que podemos es agregar un listener. Podemos agregar este, o podemos agregar este View Results in Table. ¿Sí? Pues para el caso de nuestro ejemplo. La idea es no pues tener cuidado con el uso de todos estos elementos para no saturarnos o saturar la memoria. Listo. Entonces limpiemos, ya estamos listos y ejecutemos la prueba. Muy bien, entonces miremos cuál es el comportamiento en este primer ejemplo, en esta primera ejecución. Y bien, aquí hemos terminado la prueba, todas bien, y miremos acá, se han generado 18 muestras de las 20 que nosotros, digamos que esperábamos. Eran 10 muestras para home, y aquí en reservar eran 6, es decir, ya íbamos 16. Aquí eran 3 muestras, es decir, 19, y aquí al final dijimos una ejecución, 20. ¿Bien? Y solamente se generaron 18 muestras. Eso quiere decir que 2 salieron rechazadas. Entonces miremos por qué. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos configurado con estos preprocesadores y postprocesadores? Aquí en confirmar tenemos unos mensajes en el log, miremoslos a ver qué pasó. Se generó una compra, pero fíjense que tenemos un hilo detenido. Se reservó correctamente, bueno, una compra, una reserva, y tenemos otro hilo detenido. Bueno, entonces tenemos dos hilos detenidos, el hilo número 2 y el hilo número 9. Entonces evaluemos qué fue lo que pasó. Hilo número 2 y el hilo número 9. Entonces primero miremos acá, miremos en el view de reservar, se generaron las 6 muestras, o sea que estuvo bien, me tomó el 60% de las muestras, 6, bien. Y en comprar, que esperábamos 3 muestras, el 30%, únicamente me generó una, o sea que aquí es donde están las dos rechazadas, los dos hilos detenidos. Y aquí en confirmación esperábamos un total de una ejecución, y efectivamente se ejecutó. Bien, entonces las dos muestras que no se generaron fueron aquí en comprar, únicamente nos generó una. ¿Y por qué pasó? Bueno, nosotros tenemos una validación que estamos haciendo aquí con este bin shield. Miren que el mensaje viene de acá, del bin shield, del preprocesador de la petición comprar, en donde aquí este bin shield está haciendo una validación, y en caso de que esto no se dé, entonces él nos va a generar, nos va a detener el hilo. Entonces aquí nos detuvo el hilo y nos generó el mensaje. Entonces lo que hay que evaluar es por qué nos detuvo el hilo. Y muchos de estos casos se pueden presentar por temas de configuración en nuestro script. Bien, más allá de un error del servidor o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos un preprocesador para esta petición. Entonces lo que hace, recuerden que es analizar la respuesta de la petición previa, es decir, reservar, y por algún motivo en esta validación no se cumplieron dos hilos. Por lo tanto, entró acá y me detuvo esos dos hilos, que fueron el 2 y el 9, como lo vimos aquí en el log. Y uno de ellos sí pasó correctamente. Entonces no se cumplió esto. Lo que hay que ver es por qué no se cumplió. Bien, entonces si ustedes se fijan, tenemos 10 usuarios que llegaron a home, ¿sí? Y de esos 10, luego en reservar, los mismos 10 llegan a reservar, y este controlador filtra y me entrega el 60%, que para este caso son 6. Entonces fíjense que aquí terminaron los 6, acá tenemos las 6 muestras, perfecto, y luego volvemos a este controlador, llegamos al controlador comprar, en el mismo orden, pero me llegan 10 hilos, ¿sí? Es decir, no me llegan los 6 de acá,
porque JMeter no lo entiende así, se ejecuta en el orden en el que va. Entonces aquí en comprar me llegan 10 hilos, no los 6 que ya se filtraron acá. Entonces al llegarme los 10 hilos, pues me entrega 3, viene el controlador me filtra esos 10, el 30% y me entrega 3. Pero como tenemos este preprocesador de esos 3, hizo un análisis y me dejó pasar uno. ¿Y por qué me rechazó los otros dos? Bueno, debe ser porque no se cumplió esta condición que tenemos acá del texto, debido a que, fíjense, que acá vienen 6 hilos, el filtro que se hizo inicialmente para este controlador y para esta petición reservada. Y llegaron el 1, 3, 5, 6, 8, 10. Fíjense el numerito del hilo, ¿sí? El 1, 3, 5, 6, 8. Y aquí, entonces, esos hilos sí llegaron a reservar, sí se ejecutaron y generaron digamos, datos de respuesta que fueron analizados acá. Y por eso me pasó el hilo 6. Fíjense el 6, acá también está el 6, ¿sí? Entonces, los otros dos hilos que fueron rechazados y que no cumplieron es porque al revisar este texto, pues los datos de respuesta venían nulos, venía eso en blanco, precisamente porque nunca entraron por reservar. ¿Y por qué? Porque hacen parte del grupo de los cuales fueron filtrados, es decir, de ese 40% que JMeter me filtró. Por lo tanto, entraron acá con datos de respuesta en blanco y al hacer la validación, pues no venía ese texto. Por lo tanto, está bien, digamos, la ejecución que hizo JMeter en su lógica. Por eso nos toca, digamos, entender muy bien el orden de ejecución. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Entonces, fíjense que uno de esos hilos es el 6, generó datos de respuesta y esos datos de respuesta, digamos, a esta petición comprar, sí llegó ese hilo número 6, porque acá lo estamos viendo, el 1,6, el 6, entonces ese sí tenía datos de respuesta y este preprocesador lo analizó, ¿sí? Y cumplió y lo dejó pasar. Luego, los otros dos, ¿cuáles eran? Lo vimos aquí. Mira. Hilo detenido número 2 y 9. Y fíjense que en reservar el hilo número 2 y el 9 no están acá dentro de este filtro del 60%. Por lo tanto, fueron rechazados. Como no entraron por acá, pues no tienen datos de respuesta. Pero entonces, como les decía, JMeter bajo esta configuración que tenemos acá, no hace filtros, ¿sí? Él envía los 10 hilos a home, luego al reservar me envía los mismos 10 y acá dentro del controlador es que me hace el filtro del 60%, me entrega 6, pero cuando llega a la petición comprar, vuelve los mismos 10 hilos y me filtra. Y de esos 10 hilos toma el 30%, ¿sí? Y eso fue lo que pasó, tomó ese 30% y dentro de ese 30%, casualmente, había un hilo que sí llegó a esta petición y los otros dos nunca entraron acá, pero aquí me llegaron. Por lo tanto, venían en vacíos y esto no se cumplió y me los detuvo, ¿sí? Y fíjense, en confirmación, miremos qué pasó acá. Me toma el 1 y bueno, no lo hemos configurado como porcentaje. Entonces, toma uno de los 10 que vienen y termina su ejecución de prueba, ¿sí? Y como no tenemos ningún tipo de validación previa, pues igual se nos va a ejecutar. Pero entonces digamos que eso debemos tenerlo presente a la hora de configurar la lógica de nuestro script. Si queremos que de los usuarios que se loguearon al principio, pues continúen la transacción y de esos comenzamos a hacer unos filtros de quién reserva, quién se sale, quién se desloguea o quién después de tiempo de pensado se va del sitio y nunca termina la transacción, quién sí llegó a comprar, pero de esos que llegaron acá basado en la lógica transaccional o el comportamiento funcional de nuestra aplicación. Sabemos que tiene que entrar primero a reservar para luego comprar, entonces tenemos que diseñar esa misma lógica en donde los mismos hilos que entraron a reservar entren a comprar. Bien sea que los filtremos, que esos 10 que llegaron a reservar solo compren 3, pero nos toca configurar esa lógica. ¿Sí? Esa lógica debemos nosotros comenzar a configurarla y pues JMeter tiene demasiados elementos que nos permiten
configurar nuestro script de acuerdo a nuestros objetivos de prueba. Bien, entonces para este ejemplo en específico, pues nos toca primero entender cuáles son nuestros objetivos específicos, por supuesto, y de esa manera ir entendiendo cómo podemos distribuir esa carga y ese desempeño de una manera lógica precisamente y que no se nos dañe nuestro script. ¿Sí? En este caso, pues digamos que para los ejemplos, para el ejemplo, pues nos quedó, digamos, una configuración que no se acerca a la realidad, finalmente. Sí hubo unos filtros, pero pues si lo queremos hacer, digamos, con una coherencia funcional, dependiendo de nuestra aplicación, por supuesto, entonces aquí deberíamos configurarlo de tal modo, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, que esos 10 que entraron al home, probablemente los 10 que se loguearon, cuáles de esos reservaron, y de esos que reservaron, cuántos compraron, ¿sí? Bien sea un porcentaje o todos o no, pero tiene que ser de ese mismo grupo, ¿sí? No puede ser que uno que llegó al home puede llegar a comprar, si basado en la lógica del comportamiento funcional de nuestra aplicación, sabemos que primero tiene que entrar a reservar, entonces tendríamos que configurarlo de esa misma manera y lo mismo al finalizar, ¿sí? Al confirmar. Si ya al pasar, digamos, la transacción, pues primero tiene que estar logueado y no puede llegar sin loguear. Entonces, toda esa lógica funcional tenemos que configurarla. ¿Bien? Entonces, volviendo aquí a nuestro ejemplo, pues de esa manera es que se han ejecutado 18 muestras y no las 20, ¿sí? Porque tenemos este filtro acá y que no entraron acá. Entonces, ¿cómo podríamos configurar eso? Pues podríamos hacerlo, digamos, de una manera jerárquica, en donde yo pueda pasar este grupo aquí, fíjense, y este aquí. Entonces fíjense cómo queda esto. Solamente quedaría el home, ¿sí? Y luego me quedaría una que, digamos, se llama reservar, ¿sí? O simplemente puede ser un controlador de throughput y va a ser el que va a controlar las transacciones, pero de manera jerárquica. Entonces fíjense que está reservar, luego de reservar, entonces está nuestro controlador, pero está dentro de este. Y cuando abro el comprar, este controlador lógico, pues resulta que dentro de ese también tenemos otro controlador lógico, que es el de confirmar. De esta manera sí podríamos administrar mejor los hilos que se van filtrando en esa misma línea. Entonces hagamos el ejemplo para ver cómo nos queda mejor esta ejecución. Bueno, entonces, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí ya, digamos, no podríamos manejar los mismos porcentajes basándonos en este 100%. ¿Sí? Ya tenemos que mirar una forma de configurarlo que se acerque a nuestros objetivos de prueba. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos 10 hilos, que es nuestro 100%, pues yo ya no podría dejar aquí, digamos, aquí podría dejar el 60%, pero aquí no me funcionaría de la misma forma como lo teníamos anteriormente, porque está dentro de este controlador lógico, que va a ser el papá. Entonces ya el 30% y acá 1 o el 10%, como lo vayamos a configurar, no funcionaría de la misma forma. ¿Por qué? Porque este 30% que tengo configurado acá lo va a tomar con base en este, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí está dentro de este elemento, entonces ya hay una jerarquía, ya hay un orden de ejecución, ya me filtró unos hilos, entonces de los 10, esta petición reservar este controlador me va a entregar 6 aquí, ¿cierto? Y de esos 6, cuando llegue a comprar, entonces le estoy diciendo, esos 6 hilos que vienen, tómeme el 30% de esos 6 hilos, es decir, 2 hilos, ¿sí? Entonces me va a entregar 2 hilos, que va a ser el 30%, y de igual manera aquí le voy a decir cuánto porcentaje de esos 2 hilos. Entonces ya no podría decirle el 10, si va a ser en porcentaje no le podría decir el 10%, porque entonces no me ejecuta ninguno. Tendría que decirle mínimo el 50% para que me ejecute un usuario de los 2 que vienen, ¿sí? De esa manera es que nos toca ir entendiendo, pues para este ejemplo y este controlador, tendríamos que entender muy bien la lógica de ejecución y la jerarquía y el orden de ejecución. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría esta ejecución acá? 6 hilos va a recibir, ¿sí? De esos 6 luego le estoy diciendo, entrégueme el 30%, o sea, 2 hilos, y aquí
podríamos decirle que esos dos hilos se ejecuten M1, o lo puedo cambiar a porcentaje y le digo el 50%. Bien. Lo que vamos a hacer es dejar este aquí, vamos a ordenarlo, este únicamente acá para que no me muestre todo, porque ya la jerarquía cambia. Aquí, bien. Y estaríamos listos para ejecutar. Entonces, como quedaría la prueba, llegarán los 10 acá, 10 hilos, acá me entrega, hace un filtro de desempeño, entonces 6, aquí le estoy diciendo deme el 30%, o sea 2, y aquí ese 50%, o sea 1. Bien, miremos cómo queda nuestra ejecución. Limpiamos y ejecutamos. Entonces miremos cuántos hilos, cuántas muestras se nos van a generar en esta ejecución. Entonces fíjense que ya cambió el número de muestras. Ahora tenemos 19. Y miremos por qué fueron esas 19. Entonces fíjense acá que tenemos home. Tenemos las 10. En reservar tenemos 2, 4, 6. Efectivamente el 60%. ¿Cierto? Y luego comprar. Le estamos diciendo de ese 60%, o sea, de esas 6 hilos que vienen en camino, entrégueme únicamente el 30%, o sea, 2 hilos. Con esos 2 hilos es que voy a ejecutar esta muestra y espero que haya un desempeño bueno, es que yo esté esperando. Entonces, 2 hilos. Aquí están efectivamente los 2 hilos, que es ese 30%, y luego entonces de este porcentaje, de este 30, o sea, de esos 2 hilos, le estoy diciendo, tómeme el 50%. Es decir, un hilo, ¿sí? Y es con el que se ejecuta este post. Y efectivamente llega ese hilo acá. Entonces fíjense que aquí ya hubo una jerarquía de ejecución, un orden, en donde podemos encontrar que dentro de todo el hilo, este número 10, fíjense al final, el 10, debió haber pasado por todas las, digamos, todo este hilo a partir de este controlador. Aquí está el 10, fíjense. Aquí en comprar vemos el 10 y efectivamente ese fue el último que hizo la compra, ¿sí? Entonces ahí están nuestras 19 peticiones, las 10 de acá, las 6 de este controlador, nuestras 16 muestras, las 2 muestras de acá, 18, y nuestra última muestra, 19. Entonces fíjense, de esa forma hemos ejecutado el controlador de desempeño, el Throughput Controller, y ya dependerá de los objetivos de nuestras pruebas cómo entremos a configurarlo y si realmente va a ser útil para los efectos de nuestras pruebas. Bien, entonces ya con este ejemplo podemos hacernos una idea de cómo nos puede ayudar este tipo de controladores. Listo, miremos aquí en nuestro log. Entonces, fíjense, teníamos un mensaje aquí en reserva, se reservó el número 3. Se reservó el hilo número 10 y compra aprobada de la reserva número 10 y el número de aprobación como lo habíamos hecho anteriormente en los videos previos. Bueno, muy bien amigos, y con el Throughput Controller cerramos esta primera parte de los Logic Controllers. Recuerden que este elemento del Throughput Controller lo que nos permite es determinar la frecuencia o el desempeño con el que se ejecutarán nuestras muestras en nuestro escape. Espero que esto haya sido de su utilidad y nos vemos en la segunda parte de los Logic Controllers. Hasta luego. Muchas gracias.